Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro privilegio estar con ustedes y como siempre queremos que ustedes, si es posible, que tomen su Biblia. Y no importa qué Biblia, tomen su Biblia. Vamos a abrir al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento de las Escrituras, el libro de Hebreos, y queremos entrar en este tema o tocar este tema hoy. A veces personas preguntan a nosotros en la iglesia, como pastor o otro miembro de la iglesia, ¿debo confesarme con un sacerdote? Es la gente preguntando, ¿debo confesarme con un sacerdote? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y esto puede referir a un sacerdote aquí en México, o otras religiones en Asia, el Medio Oriente o en América del Sur. Hay sacerdotes en diferentes grupos religiosos. Pero la gran pregunta es, ¿debo confesarme con un sacerdote? Ahora, vamos a entrar en ese tema. Antes de venir Jesucristo a este mundo, hace más de 2000 años, había en el pueblo de Israel, o más o menos 2000 años, había en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, tiempos antiguos, había sacerdotes. Dios ordenó que estos sacerdotes presentaran ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Hebreos 5:2, hablando del sacerdote del Antiguo Testamento, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, el sacerdote, también está rodeado de debilidad. Fíjese que el sacerdote no solo tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo, sino dice en versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer tanto por sí mismo como también por el pueblo, porque el mismo sacerdote era un pecador, un ser mortal, un pecador. Entonces un sacerdote bíblicamente, bajo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, tenía que ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados suyos y después por los pecados del pueblo de Israel. Ahora, el pueblo no tenía que confesar sus pecados al sacerdote. No, ellos confesaban sus pecados a Dios mismo, como en Salmo 32, cuando el rey David había pecado, dijo en versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, mi perversidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No confesaron sus pecados al sacerdote, sino a Dios mismo. Y sí, tenían que traer un sacrificio a Jehová, pero a Dios mismo. Y es el sacerdote que solo ofrecía el sacrificio sobre el altar a favor del pecador. De hecho, en el libro de Levítico, lee el libro, varias veces dice que tenían que poner sus manos sobre la víctima o el sacrificio, así confesando sus pecados. Ahora, vamos a ir adelante aquí. Fue simbólicamente el sacerdote podía entonces a veces poner también en el día de expiación, poner sus manos a favor de todo el pueblo. Pero noten esto, el problema que entra es ni los sacrificios del Antiguo Testamento de animales, ni los sacerdotes tenían suficiente poder y eficacia para quitar completamente y eternamente el pecado. ¿Por qué? Porque los sacrificios que ofrecían los sacerdotes eran animales. Y ellos, los sacerdotes, eran seres humanos, eran pecadores.
¿cómo puede un ser humano pecador ofrecer un sacrificio de un animal imperfecto? Tenía que ser sin defecto, pero no era moralmente perfecto. No tenía las virtudes, un animal no tenía virtudes y méritos para poder quitar el pecado de un ser humano creado a la imagen de Dios. No tenemos tiempo, pero en Levítico capítulo 5, versículos 5 al 10, Dios aceptaba el sacrificio por el pecado y así perdonaba al pecador. El sacerdote nada más era un instrumento, aunque sea imperfecto, ofreciendo sacrificios imperfectos. Pero este es el problema. Un sacerdote imperfecto, ofreciendo sacrificios imperfectos, no pueden quitar el pecado. No puede dar perdón perfecto y eterno. Dice en Hebreos, vamos a seguir en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos los que se acercan. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, diciendo que no han sido quitados completamente y eternamente, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este es el dilema. Un sacerdote que tenía que ofrecer por sus propios pecados continuamente, y sacrificios que eran imperfectos y no podían completamente y eternamente quitar el pecado. Este es un gran dilema. Ahora, noten que ofrecían los mismos sacrificios año tras año y además los mismos sacerdotes seguían muriendo año tras año. Eran mortales. Mire Hebreos capítulo 7, versículo 23. Eran mortales, seres mortales. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Año tras año, más y más y más sacrificios, más y más sacerdotes que no podían quitar completamente y eternamente el pecado. Todo era un sistema incompleto e imperfecto hasta que llegara un sacerdote perfecto que pudo ofrecer un sacrificio perfecto para quitar los pecados completamente y eternamente y así dar salvación eterna al alma del ser que cree en aquel sacrificio perfecto ofrecido por medio de aquel sacerdote perfecto. Y entonces en el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, Dios mandó su Hijo, Gálatas 4 y 5, para redimir del pecado. Y también envió este Hijo suyo en forma de un sacrificio perfecto, no de un animal, un cordero, un macho cabrío, pero un animal, sino, mire lo que dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, el Hijo de Dios, acercándose a él. Juan dijo, he aquí, el Cordero de Dios, refiriendo a Jesucristo mismo. He aquí el Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo, levanta el pecado del mundo y lo envía lejos del pecador y lejos de Dios. Bendita noticia, bendita esperanza. Jesús efectivamente tomó, escuchen amigos, por favor. Jesús efectivamente tomó el lugar de todos los animales que ofrecían año tras año estos sacerdotes, solo para cubrir temporalmente
solo cubriendo de manera imperfecta y no permanente los pecados, pero estos sacrificios no podían quitar estos pecados permanentemente y eternamente. Pero también Jesús tomó el lugar de todos aquellos a través de siglos y siglos y siglos del pueblo de Israel. ¿Cuántos sacerdotes nacieron, tomaron su lugar como sacerdote y murieron y eligieron otro? Dios puso una y otra vez. Pero Jesús tomó el lugar de todos aquellos sacrificios y todos aquellos sacerdotes. Y fíjese, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote del creyente bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, de Jesús en adelante. Este sumo sacerdote Jesucristo ofreció su sacrificio en la cruz, escuchen, no muchas veces, sino una vez para siempre. Mire el libro de Hebreos una vez más, pero ahora capítulo 7. Les recomendamos leer el libro de Hebreos en su propia Biblia. De hecho, aquí tengo lo que muchos en nuestro pueblo tienen, la versión Dios habla hoy. La versión de la Biblia, Dios habla hoy. Tal vez la tienes esa versión ahí en su casa. En Hebreos capítulo 7, la letra está muy chiquita y mis ojos no ven como antes. Pero el libro de Hebreos capítulo 7, vamos a buscar su versículo 25 si tiene su Biblia. Hebreos 7, versículo 25 dice, hablando acerca de Jesús. Por eso, el versículo 27, hablando de su sacrificio, Hebreos 7, versículo 27, no es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. No, Jesús no es así. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Vamos a brincar a Hebreos capítulo 9, su versículo 12. Hebreos 9, su versículo 12 dice, Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la salvación eterna. Amigos, Dios dice en su palabra que Jesucristo, el perfecto sacerdote, ofreció el perfecto sacrificio una vez para siempre cuando entró en el cielo después de su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión, se sentó a la diestra de Dios, presentó su sangre a su Padre y su Padre aceptó este sacrificio para perdón de tu pecado y mi pecado cuando confesamos nuestro pecado a Dios por medio de la fe en Jesús, único Salvador, único sacerdote. Bueno, quiero leer más textos, pero tenemos que avanzar a ver si hay tiempo un poco más adelante. Al final de su vida terrenal, Jesús, clavado en la cruz, a punto de morir, antes de entregar su espíritu, ¿recuerdan lo que él clamó? Dijo, consumado es. Ya hizo el sacrificio perfecto y aceptable al Padre y no debemos buscar ningún otro sacrificio por nuestros pecados. Y Dios mostró su aprobación plena de su Hijo y de su sacrificio en la cruz, porque para nuestro perdón y salvación gratuita, en que lo resucitó de los muertos al tercer día. 40 días después Jesús ascendió al cielo
y se sentó a la diestra, es decir, la mano derecha de su Padre en el cielo. Ahora escucha, amigos, ahí mismo, a la diestra del Padre, y ahora mismo, Jesús está delante de su Padre, día y noche, todo el día, toda la noche. Ningún sacerdote humano tiene esa facultad. Día y noche. Y si hemos pecado, ¿dónde vamos a encontrar el sacerdote para traer paz a nuestro corazón, para traer perdón a nuestra alma? No se encuentra en el tiempo que lo necesitamos más. De hecho, en los libros de la historia y de la historia de la iglesia, es documentado que no fue hasta el siglo XIII, 1215, bajo el Papa Inocente el III, que fue obligatorio que la Iglesia Católica, todos son obligados a confesar su pecado al sacerdote. Y en 1546, declarado como ley una vez al año obligatorio. Y desde aquel entonces, pues recomiendan más frecuentemente, por lo menos una vez al mes. Pero le pregunto a usted, ¿puede esperar un año para confesar sus pecados? ¿Puede esperar un mes cuando la culpa está sobre su alma? La condenación justa de Dios está sobre su alma. No hay paz, no hay poder, no hay propósito. Vamos para la perdición y vamos a esperar un año. Pero me temo que muchos de mis televidentes ni se preocupan una vez al año ir a Dios y pedir su perdón. Ni una vez al mes. Pero cuando la realidad es, necesitamos el perdón de Dios cada vez que pecamos. Y lo más que esperamos, lo más que el pecado se apodera de nosotros, el diablo se apodera de nosotros, las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzan y nos hunden en depresión, desesperación, y de repente perdemos toda esperanza de ser salvos, de vivir de manera sana y agradable a Dios, y nos entregamos al pecado. Yo viví esto. Yo. Por eso lo predico con pasión. Hasta que aquel día, en la Universidad de Massachusetts, 1986, que un coalumno me explicó que en Jesucristo, perfecto sacrificio por su muerte una vez para siempre en la cruz, y perfecto sacerdote, intercediendo siempre por el creyente que cree en Él como su Salvador. Entonces Él es un sacerdote que intercede continuamente para que pueda yo acercarme confiadamente al trono de la gracia de Dios, Hebreos 4:16, y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro que necesito. No, Jesús es más que suficiente, amigo, por ti y tus pecados por mí y mis pecados. Hebreos 7, versículo 25 dice: por lo cual también puede Jesús salvar perpetuamente, es decir, continuamente y eternamente. Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién más se puede decir que Él vive siempre para interceder por mí y todos mis pecados? Solo de Jesús. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque es la voluntad de Dios que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, y está dispuesto, 1 de Juan 1:9, a confesar su pecado a Dios, mire lo que la Biblia dice: abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo sacerdote,
justo abogado delante de Dios si estamos dispuestos a confesar a nuestros pecados a Dios mismo por medio de Jesús, nuestro sacerdote único y suficiente. Y Él es la propiciación, es decir, sacrificio que paga la pena de la muerte eterna por nuestros pecados, que paga la paga del pecado que es muerte en nuestro lugar. Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de creyentes. Pero escucha, amigo, todavía no creyente, pero pronto para, ojalá, creer en Cristo y recibir su perdón y nacer de nuevo espiritualmente para vida eterna. Y no solamente el sacrificio perfecto por los nuestros creyentes, sino también por los pecados de todo el mundo. Como Juan el Bautista dijo de Jesús cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, cree que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente por ti y todos tus pecados. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios el Padre, y por medio de Jesucristo el Hijo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y haciendo esta confesión, versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, amigos, no hay purgatorio. Lee en tu versión o mi versión de la Biblia, Dios habla hoy, o la versión 1960, Reina Valera. No se encuentra de Génesis a Apocalipsis, el primer libro al último libro, la palabra, ni el concepto, ni la idea de purgatorio. O vas a recibir a Cristo en vida y obtener perdón y vida eterna creyendo en Él y su único sacrificio y suficiente. O vas a rechazar a Cristo en vida y al morir, ir primero al Hades, el lugar de tormento, hasta el día final y ser juzgado y enviado al lago de fuego, que es el infierno eterno. Tú dices: hermano Mateo, hablas muy duro. No, la Biblia, el Dios de la Biblia aborrece el pecado y tiene que juzgarlo eternamente. Él es justo. Él es santo, pero Él a la vez, amigo, es amor. Y el Dios santo y justo tomó toda su justicia y descargó tu juicio y mi juicio, tu castigo y mi castigo, y puso tu pecado y mi pecado sobre su unigénito Hijo Jesús en la cruz del Calvario hace unos 2000 años. Y Cristo clamó: consumado es. Es decir, pagué, Padre, el precio que me enviaste a pagar por todo pecador que en mí cree. Yo doy mi vida para todo el mundo, y los que creen en mí, perdónalos, Padre. Como clamó de la cruz, de los que le crucificaron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te encuentras, amigo, escuchando este mensaje, un pecador separado de Dios, en necesidad del perdón de Dios, que tal vez habiendo ido a un sacerdote, o aún un pastor, o aún un grupo religioso, aún unas enseñanzas o ritos espirituales? Hoy día abundan libros y consejos y psicólogos y psiquiatras, pero has ido al Dios de la Biblia para creer que su Hijo, Dios lo envió por ti y por todos tus pecados, y que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre, es decir, suficiente es por ti y todos tus pecados. ¿Has creído en el Hijo de Dios? ¿Lo has recibido como tu Salvador personal por fe? ¿Has experimentado la limpieza y el perdón que Él da por medio de la fe en su sangre preciosa? ¿Has nacido de nuevo del Espíritu Santo, habiendo creído en Cristo y su sacrificio por tu pecado? Y ahora vives una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Te invito a venir al único Salvador. En ningún otro hay salvación. Jesús es el único.
No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Primero de Timoteo 2:5. Si tuviera este tiempo, bueno, voy a tomar el tiempo primero rápidamente, mientras que el programa siga. Primero de Timoteo, primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Otra vez, en la versión Dios habla hoy, dice: porque no hay más que un Dios, y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo, porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos. Versión Dios habla hoy. Un solo Dios, un solo mediador, sacerdote y abogado. Un solo sacrificio suficiente por todo pecador. Amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Te arrepentirás de toda tu confianza equivocada en tus obras, en tu religión, en tus sacrificios por tu buena vida, tus buenos méritos, tus buenos esfuerzos para vivir una buena vida delante de Dios? Quitará tu confianza equivocada en cosas. Quitarás tu confianza en personas equivocadas. No es por la madre que serás perdonado y salvado. No es por los santos. No es por los sacerdotes. No es por el Papa. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación, y que no hay otro mediador sino solo Jesús. Entonces, ¿estás dispuesto a quitar tu confianza de cosas y obras equivocadas que tú has hecho o puedes hacer? Y de personas equivocadas en quien has esperado que pudieran ayudarte por lo menos llegar a Dios un día y obtener su perdón. No, arrepiéntate, quita tu confianza de estas cosas y confiarás en Jesucristo solo y lo que hizo por ti en la cruz una vez para siempre. El bendito y único Hijo eterno de Dios. ¿Confiarás en Él para tu perdón y salvación, confesando tu pecado como David a Dios y solo a Dios por medio de Él y por medio de la fe en Él y su sacrificio en la cruz y su intercesión a la diestra del Padre para ser perdonado y salvado eternamente por fe? ¿Qué más puedes pedir? Y cuando lo haces, además tendrás un maravilloso Salvador y sacerdote intercediendo siempre por ti delante de Dios, para que puedas encontrar la ayuda, la fuerza, las necesidades básicas de la vida, la salida de tus pruebas y tentaciones y dificultades, toda ayuda aquí en la tierra. Dice en Hebreos 4, versículo 16, cuando crees en Cristo como sacrificio, sacerdote y salvador único, dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién en estos tiempos de pandemia no necesita un oportuno socorro? Económicamente, físicamente, espiritualmente, sobre todo. No, por medio de Jesús podemos decir, Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, por tanto, no temeremos. Oh amigos, que vengamos a Jesús. No necesitamos, yo creo podemos llegar a la conclusión, ¿debo confesarme con un sacerdote? La Biblia dice en ciertas palabras, definitivamente no, absolutamente no. Tienes a Jesús como sacerdote perfecto y sacrificio perfecto. ¿A quién más necesitas? Vengamos a Él. Será nuestro todo, Salvador, ayudador y todo de hoy en adelante. Que Dios les bendiga en gran manera.